La partida de hoy es Lasker contra Capablanca y será la última de la segunda ronda del torneo de Nueva York de 1924. Lasker no jugó en la primera ronda, así que esta fue su primera participación en el torneo. Por su parte, Capablanca hizo tablas contra Janowski en tan solo 21 movimientos, por lo que aún esperamos que aparezca el genio cubano. Emanuel Lasker llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con E4, a lo que Capablanca respondió con E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Una vez más, tenemos sobre el tablero la posición inicial de la apertura española o Ruy López. El alfil blanco amenaza con capturar el caballo que defiende el peón de E5, logrando peones negros en la columna C. A lo que Capablanca respondió con la sencilla D6. Una jugada que tiene la virtud de defender el peón de E5 de forma directa, pero que deja clavado al caballo de C6, lo que a su vez debilita el control negro sobre la casilla D4. De hecho, esta jugada, que parece natural, puesto que defiende el peón de E5, actualmente está prácticamente descartada. La clave es entender que el peón de E5 no está realmente amenazado, por lo que lo más usado por los grandes maestros modernos es responder a alfil B5 con A6, sin preocuparse por la captura del caballo ni por el peón de E5. Para entender la idea, simplemente debemos ver qué pasa si el blanco decide comerse el peón de E5 con alfil por C6, D por C6, caballo por E5. Parece que el blanco gana un peón, pero ahora el negro puede responder dama D4, atacando caballo y peón al mismo tiempo. Caballo F3, dama por E4 jaque, dama E2, dama por E2 jaque, rey por E2. Y esta posición ya es ligera ventaja negra por la pareja de alfiles. Así pues, como vemos en la apertura española, el blanco debe tener mucho cuidado a la hora de capturar el peón de E5. Esto lo explico siempre que vemos una española, por si hay alguien que no haya visto los vídeos anteriores. Volvamos a la partida después de D6 de Capablanca. D4. Por supuesto, Lasker aprovecha la ocasión de jugar D4 directamente gracias a la autoclavada del caballo negro. La jugada D4 en buenas condiciones es un objetivo estratégico del blanco en esta apertura. Por eso la jugada D6 de Capablanca no suele verse en los torneos de élite modernos. Alfil D7, desclavando el caballo. Caballo C3. Caballo F6. Enroque E por D4. Caballo por D4. Vemos como el blanco prácticamente ha terminado su desarrollo y tiene una posición cómoda. Sin duda el blanco ha tenido una apertura apacible. Alfil E7, B3. Lasker busca desarrollar su alfil por la gran diagonal negra, pero esta jugada permite al negro simplificar la posición con algunos cambios. Teniendo en cuenta que esos cambios se van a producir, quizás era interesante que el blanco los hubiese iniciado él mismo con la jugada caballo por C6, B por C6, alfil E2, cubriendo la casilla G4, que podía ser utilizada por el caballo para ir a E5, torre B8,
B3 y de nuevo el alfil está en disposición de ir a la gran diagonal, pero se han doblado peones negros por el camino. El asunto aquí es ver hasta qué punto ese doblaje de peones es apetecible para el blanco, ya que el peón negro de la columna B se acerca al centro controlando una casilla importante como es D5. Al ordenador le gusta más esta línea, pero Lasker no pareció estar de acuerdo. Volvamos pues a la partida tras B3 de Lasker. Caballo por D4. Como vemos ahora es el negro quien provoca los cambios, con la diferencia de que al final no le quedarán los peones doblados. Dama por D4, alfil por B5, caballo por B5. Después de la simplificación la posición está realmente igualada. Caballo D7. Una buena jugada de capa blanca que se opone al plan de Lasker. Como hemos dicho, la idea del blanco es colocar su alfil en la gran diagonal. Pero tras la retirada del caballo no es posible hacerlo, porque si el blanco se despista y juega alfil B2, el negro responde en la gran diagonal con alfil F6, amenazando a la dama blanca que no puede retirarse porque detrás quedaría el alfil indefenso. Así que el blanco está obligado a entregar un peón central con E5, para así tener tiempo de retirar la dama atrás, caballo por E5, y ahora la dama tiene tiempo de retirarse con dama D2. Puede parecer que es mejor capturar de alfil, pero tras alfil por E5, las blancas se escapan con dama E4, clavando el alfil. Esta variante nos ayuda a comprender qué pasaba por la cabeza de Capablanca tras la jugada de la partida caballo D7. Alfil A3, permitiendo que el negro gane la calidad, lo que provocaría una partida desequilibrada y muy interesante. Pero Capablanca no entró al trapo y a la provocación de Lasker respondió con A6, obligando al caballo a retroceder. Caballo C3 y solo ahora alfil F6. Pero ahora la dama se retira sin problemas. Dama E3. ¿Qué es lo que vio Capablanca para descartar la captura de esa jugosa torre? Volvamos a la posición donde Lasker ofrece su torre después de alfil A3. Y veamos qué pasa si el negro se decide por capturar la torre y juega alfil F6. Dama C4. La dama se retira y amenaza un doble a rey y torre. Por lo tanto, las amenazas ahora mismo están igualadas. Esto es suficiente para entender que Capablanca pudiera descartar esta línea. Pero analizamos más a fondo qué pasaría si las blancas insisten en entregar su torre después de enroque corto. Las blancas podrían optar por no retirar su torre y seguir con dama por C7, alfil por A1, torre por A1, torre C8, dama por D6, A6, caballo D4 y llegamos así a esta posición donde podemos comprobar que el blanco tiene dos peones por la caída. Pero no es solo una cuestión material. También debemos tener en cuenta que cuando el alfil negro se sitúa en la gran diagonal,
aumentará enormemente su valor, porque no quedan alfiles negros para oponerse a su acción y está amenazando directamente al enroque. En esta situación el valor meramente material de las piezas se difumina y no podemos valorar las piezas como si estuvieran en la casilla de salida. El sacrificio de calidad, por lo tanto, me parece plenamente justificado por esos dos peones de más y un alfil blanco bien situado en la diagonal principal. Desde luego Capablanca no parecía estar dispuesto a jugar esta posición y evitó la línea como hemos visto anteriormente. Volvamos por lo tanto a la partida después de Dama E3. Capablanca siguió con enroque corto. Torre A D1. El caballo blanco se prepara para ocupar la casilla D5, una casilla excelente para un caballo, y por eso Capablanca corta de raíz cualquier posibilidad de que ese caballo se vuelva dominante. Alfil por C3, dama por C3. El negro ha evitado que un caballo llegue a D5 y ahora deberá solucionar el problema con la gran diagonal negra. Torre E8, torre F E1, torre C8, dama H3, caballo E5. El caballo negro logra una buena casilla y además bloquea la gran diagonal. Alfil B2. Una jugada muy natural colocando el alfil en la gran diagonal, pero que se neutraliza con la precisa dama G5 y la partida se iguala por completo. La dama llega a la defensa de su enroque y lo deja todo bajo control para el negro. Capablanca ha resuelto su problema con la gran diagonal. El módulo, por su parte, encuentra un modo de alargar el ataque blanco, o como mínimo de mantener al negro en posición incómoda, con la jugada F4 en lugar de alfil B2 que hemos visto que sucedió en la partida. La virtud de esta jugada F4 es que mantiene abierta la gran diagonal. Caballo G6 sería la respuesta natural cuestionando el avance del peón y ahora el módulo responde con dama F5. Una jugada que parece muy de máquina y que no es de extrañar que Lasker descartara en su primera partida del torneo. Volvamos a la partida después de dama G5, la precisa defensa de Capablanca. Dama G3. Se suele decir que es bueno eliminar al mejor defensor cuando se ataca, pero en este caso es a costa de entregar al mejor atacante. Así que esta jugada es prácticamente un ofrecimiento de tablas que Capablanca no rechazó. Dama por G3, H por G3, F6, cerrando para siempre la gran diagonal y frustrando las esperanzas del alfil blanco de ser decisivo. F3. Ahora siguen una serie de maniobras en una posición que ya no parece que se pueda romper por ningún lado. Rey F7, G4, H6, torre E2, caballo C6, rey F2. Solo un grave error de alguno de los bandos podría hacer que esta posición se complicara. Torre E7, alfil C3, A5, torre D5, amenazando a un peón muy fácil de defender. B6, A4, como vemos la posición cada vez está más cerrada. Torre E6, torre D1, la torre vuelve porque no hay debilidades donde presionar. Torre C, E8, torre E, D2. Ambos bandos doblan sus torres, pero en columnas que ahora mismo son imposibles de abrir. Rey E7, rey E3, rey D7,
y en este punto ambos jugadores acordaron las tablas. Debut del gran Emmanuel Lasker en el torneo, frente al que debemos recordar que en aquellos momentos era el vigente campeón del mundo, José Raúl Capablanca. Así que no era mal comienzo para el alemán, mientras que todos los aficionados seguían esperando a que el campeón, José Raúl Capablanca, diera muestras de su magnífico talento. Y hay que decir que aunque tardó en arrancar, Capablanca apareció a lo largo del torneo y no defraudó a nadie. Un saludo y hasta la próxima partida.